¡Viva el comunismo! ¿Te imaginas? Pues lo cierto es que sí. Bueno, al menos es lo que opinó Karl Marx en 1867, cuando publicó su célebre libro El Capital. Pero para entender a Marx y sus aportaciones al socialismo científico y al comunismo, es fundamental comprender el contexto social e histórico que vivió este gran filósofo y economista, quien tuvo un contacto continuo con el movimiento obrero desde 1844 y que participó enormemente en la Primera Internacional. Sí, y es que Marx fue testigo directo de los estragos de la primera revolución industrial, junto con su gran amigo Friedrich Engels, con quien escribió el famosísimo Manifiesto Comunista. Marx nació en Renania, Alemania, y estuvo trabajando durante múltiples años para la Gaceta Renania, un periódico que, debido a la censura y a la precariedad de la época, pagaba miseria a sus trabajadores, con la que, con suerte, eran capaces de comer para reproducir su fuerza de trabajo y pagar su residencia a la vez. La sociedad estaba dictada por una lucha constante de clases, a la cual Marx llamó materialismo histórico. Esta filosofía habla sobre que desde el principio de nuestros días, la vida ha estado ceñida por una lucha de clases, dividida en dos partes. Los burgueses, dueños de la riqueza y de los medios de producción, y el proletariado, cuyo único labor era trabajar a sumisión de los burgueses. En El Capital, Marx hace el análisis económico de este sistema y explica que el capitalista obtiene una plusvalía porque no distribuye en salario el beneficio íntegro que se obtiene. El burgués se enriquece y el proletariado se agota, se aliena y pierde el control de su vida. Por eso Marx concluye que la única salida es unirse a ellos y hacer la revolución para derrocar al capitalismo e instaurar una dictadura del proletariado. En este sistema socialista o fase primaria, los medios de producción, como su nombre indica, se socializan y pasan a formar bien parte del Estado o bien parte de cooperativas. Se establece una planificación económica centralizada, se redistribuyen las riquezas para evitar las desigualdades y se aplica la divisa de a cada cual según su trabajo. Pero el socialismo es solo una etapa. El objetivo final de la sociedad es la sociedad comunista, la fase superior, ideal, donde se abole completamente la propiedad privada, desaparecen las clases sociales y el Estado se extingue por completo al ya no haber opresión. En el comunismo no hace falta dinero y se vive según el lema de a cada cual según sus necesidades. Para rematar el pensamiento de Marx, su materialismo concibe que la economía determina la ideología. Él distingue la infraestructura, las relaciones de producción y la economía, de la superestructura, ideología, la religión, la política, las leyes y la moral. La infraestructura es la que determina cómo piensa la sociedad, aunque a veces la superestructura puede influir un poco de vuelta. Es verdad que Marx cometió el error de creer que la revolución sería primero en los países con el capitalismo más desarrollado, pero sus herramientas de análisis siguen siendo brutales hoy en día. Por su otra parte, tenemos el contrato liberal de John Locke, padre del liberalismo clásico. Esto lo podemos ver en su segundo tratado sobre el gobierno civil, en el cual él defiende la propiedad privada y el liberalismo del mercado en todo momento. En su segundo tratado habla sobre la libre empresa y el cómo es necesaria la mínima intervención del Estado. A esto lo llama laissez-faire. Él dice que la intervención voluntaria es el motor de la prosperidad humana. Para entender la organización del estado de Locke hay que partir de lo que él llama el estado de la naturaleza. A diferencia de otros pensadores, Locke no cree que este sea un estado de guerra, sino una situación en la que todos los seres humanos nos guiamos por la ley natural, entendida como la razón. Mediante esta capacidad de razonar descubrimos las leyes morales que nos otorgan a derechos innatos e irrenunciables, el derecho a la vida, a ser libres y la propiedad. Para Locke, la propiedad es un derecho natural absoluto que surge legítimamente cuando el hombre mezcla su propio trabajo con el esfuerzo de la tierra. Pero, ¿de qué sirve tener libertad en una sociedad donde la mayoría tiene que vender su tiempo, su esfuerzo y prácticamente su vida simplemente para subsistir? Esa es la incómoda pregunta que se planteó Marx hace más de 150 años, y posiblemente por esta pregunta sus ideas siguen teniendo tanta importancia a día de hoy. Y es que sí, el capitalismo sigue generando riqueza, sigue generando tecnología, sigue generando avances, pero también genera explotación, desigualdad y una concentración del poder económico cada vez mayor.
Tal vez Marx se equivocó en algunas predicciones, pero entendió lo fundamental, y es que en un sistema económico siempre están los que ganan y siempre están los que tienen que pagar el precio. Para evitar el abuso de poder y garantizar que el Estado no se convierta en un amo absoluto, Locke propone una estructura constitucional con una clara división de poderes. Por un lado, el legislativo, que es el poder supremo encargado de crear las leyes y que debe residir en una asamblea elegida por el pueblo. Por el otro, el ejecutivo, responsable de hacer cumplir esas leyes y que está completamente subordinado al legislativo. Si los gobernantes no cumplen con su misión, abusan de su poder o se vuelven tiranos, el pacto se rompe y los ciudadanos tienen el legítimo derecho a rebelarse contra el Estado. En conclusión, Locke asienta los pilares frente a Marx. Primero, promueve el pluralismo y tolerancia. También separa lo civil de lo religioso y obliga al Estado a imponer diversas visiones de la vida buena. Segundo, marca la igualdad entre ley o isonomía, haciendo que todo el mundo mantenga las mismas reglas del juego, exceptuando a los nobles y los clérigos. Eso sí, Locke aclara que esto es una igualdad de los derechos, pero no una económica. Así que Marx quiere colectivizar los medios de producción para acabar con la explotación y Locke defiende la propiedad privada y el mercado libre como base de la libertad del individuo. Dos formas completamente opuestas de organizar el Estado.